Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles.
Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Alejandra Rubalcaba, Amanda Méndez, Amelia García Mariscal, Angélica Díaz Díaz, Carlos Lozano, Catalina González Branca, Delia Miramontes, Eduardo Cota Moreno, Gabriela Paniagua Zúñiga, Marta Alicia Gutiérrez, Mireya Ocando, Raúl Castillo Valenzuela, Roberto Mesa, Salvador Hernández. Pedimos por las necesidades de Carmelita Ochoa y familia, Elvira Orozco Barragán en su cumpleaños, Esther Covarrubias, familia Ochoa González, familia Ochoa Torres, familia Banningen, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Jorge Farid Anguiano Romero, Juan Servando y Carlos Alejandro Branca Gutiérrez, Manuel del Río Borskil, Patricia Castillo y familia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la conversión de los pecadores, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes, por Yatzil Rivera Mireles. Pedimos por el eterno descanso de Eloína Dinora Espinosa en su primer aniversario, Berta Sandoval Lozano, Emilia Lugarda Camacho García en su novenario, Felipe de Jesús Mallorquín, Gustavo Mellón y Faíz, Irma Dolores García Valdés, Jorge Francisco Anguiano Velasco, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Manuel Rodríguez Alvarado, Rafael Mireles Cueva, Rosa María Legaspi García, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por los pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor.
Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. ¿Qué es celebrar la fiesta de algún apóstol? Es volver a los orígenes de nuestra fe. Nuestra fe, como confesamos cada domingo, cuando participamos de la Eucaristía en el credo, decimos: creo en la Iglesia que es una, porque la Iglesia es una. Santa, porque la Iglesia es santa por su fundador, que la ha fundado es Jesucristo, que es santo. Católica, porque está llamada a ser universal, y eso es lo que significa católico. Y también decimos apostólica, una santa católica y apostólica. ¿Y esto qué significa? Que nuestra ligación con Cristo se da a través de los apóstoles. No podríamos nosotros tener experiencia de Jesús si no fuera por esta relación con los apóstoles. Nuestra iglesia es apostólica porque el vínculo más cercano a Jesús son los apóstoles. El eslabón de la cadena que nos une desde el principio hasta hoy, el eslabón que nos une a Jesús son los apóstoles. Por eso digo que es volver a los orígenes, es volver al momento del nacimiento de nuestra fe. ¿Quiénes eran Felipe y Santiago? Pues no teníamos muchos detalles de ellos, porque como ustedes se darán cuenta, no son los apóstoles el centro del Evangelio, sino Jesús, a quien hay que anunciar, a quien hay que predicar. Sin embargo, pues tenemos algunos datos, aunque sea escasos, que nos dan los mismos evangelios. Felipe era natural de Betsaida, como Pedro. Había nacido en aquella población muy cercana a Cafarnaún, apenas unos cuantos kilómetros. Era una de las poblaciones ribereñas del mar de Galilea. Por tanto, seguramente pescador, vivía en ese ambiente. Santiago, conocido como pariente del Señor, porque parece que su madre era pariente de la mamá de Jesús.
De alguna manera, estos dos llamados a ser apóstoles se incorporaron rápidamente al grupo de los 12 que Jesús va a enviar para hacer presente su palabra, para difundir su evangelio. La primera lectura nos cuenta cuando Jesús se apareció en repetidas ocasiones a la primitiva comunidad cristiana. De ello da testimonio el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y San Pablo les dice: yo les transmití lo que yo a mi vez recibí. Este evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes, este evangelio los salvará si lo cumplen tal como yo se los prediqué. De otro modo habrán creído en vano. ¿Y qué fue lo que les transmitió? Aquí tenemos uno de los primeros credos, seguramente de los primeros credos más primitivos que tiene la comunidad cristiana. El credo que ahora nosotros rezamos cada domingo es del siglo III, pero que es una síntesis de aquello que la primera comunidad cristiana creía. Pero aquí tenemos uno de los primeros credos, seguramente de los más antiguos, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Esto que dice San Pablo es la fe esencial del cristiano. Y nos viene bien recordarla ahora que estamos en el tiempo de Pascua. Esta es la esencia de nuestra fe. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Esto es lo que nos reúne, esto es lo que nos congrega en cada celebración de la Eucaristía. Celebramos a Cristo, muerto y resucitado. Él es el motivo de nuestra celebración, el motivo de nuestra reunión. Él es el punto central de nuestra fe. Pero luego dice entonces el mismo San Pablo que este Cristo resucitado se apareció a Pedro y luego a los 12 y luego se apareció a 500 hermanos reunidos y luego más tarde se apareció a Santiago, dice el apóstol San Pablo. Quiere decir que forma parte de las apariciones del resucitado que Santiago dio al Señor. Aquel Santiago que es parte del grupo de los apóstoles que hoy celebramos, que según la tradición y también la misma Escritura nos cuenta que fue obispo de la ciudad capital de la nación judía, Jerusalén, obispo de Jerusalén, Santiago. Pues a Santiago se le apareció el Señor resucitado, claro, confirmando con ello su llamado y enviándolo a predicar el Evangelio. Ya esto nos va dando una indicación de por dónde debe ir entonces el mensaje de esta celebración. Nosotros, igual que los apóstoles, somos enviados a anunciar a Jesucristo, a mostrarlo con nuestras palabras y con nuestra vida. En el Evangelio escuchamos ahora al otro protagonista, Felipe. Felipe interviene varias veces en el Evangelio. Intervino cuando Jesús había reunido a una multitud, pero la gente era mucha, se hacía de noche y no había suficiente comida para ellos. Entonces Felipe se acercó al Señor y le dijo: Señor, despídelos, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y Jesús le dice: déles ustedes de comer. Será el mismo Felipe el que va a ser abordado por unos griegos que luego vienen a buscar a Jesús y va a interceder para que se encuentren con él. Es el mismo que ahora en el Evangelio, cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos en la última cena, Jesús dice: si ustedes me conocen a mí y conocen también a mi Padre, ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Pero Felipe se queda confundido y le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces Jesús le da una respuesta muy interesante que nosotros deberíamos reflexionar. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre.
El Padre y Jesús se identifican porque Jesús es Dios como el Padre. Y por tanto, si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Jesús. Si queremos amar al Padre, tenemos que amar a Jesús. Alguien puede decir, es que a Jesús sí lo veo, pero al Padre no, porque es invisible. Pues resulta que tenemos la imagen visible de Dios invisible, como nos dice San Pablo, y es Jesucristo. Por tanto, este es el camino. El mismo Jesús dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino para qué? El camino para llegar al Padre, y el camino es Jesús. Así que tenemos el medio seguro para alcanzar la salvación, que es Jesús, nuestro Salvador. Dice entonces Jesús en el Evangelio, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Esta mutua inmanencia que hay entre Jesús y el Padre y Jesús, es decir, están íntimamente compenetrados porque son el mismo y único Dios. Nuestra fe nos dice que tenemos un solo Dios en tres personas distintas, un misterio ciertamente que no podemos entender del todo, pero que comprendemos porque así se ha revelado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas. Bueno, pues Jesús y el Padre son uno, y Jesús se revela así en este pasaje, diciéndole a Felipe y con él a nosotros, que si queremos ver al Padre, tenemos que ver a Jesús. Y si queremos amar al Padre, tenemos que amar a Jesús. Si queremos ser fieles al Padre, tenemos que ser fieles a Jesús. Los apóstoles no comenzaron a seguir a Jesús siendo ya perfectos. Fueron creciendo en la fe y en el compromiso, en la adhesión a Jesús. Su fe era imperfecta, su seguimiento del Señor también, pero poco a poco fueron purificando su seguimiento y su fe hasta el punto en que fueron capaces de dar la vida por Jesús. No nos desesperemos cuando veamos las imperfecciones de nuestra vida cristiana. Claro, no nos acostumbremos a ellas. Tenemos que ir caminando en la fe, en el seguimiento del Señor, como hicieron los apóstoles. Tal vez a nosotros no nos pide el Señor derramar nuestra sangre por Cristo, al menos hasta ahora no nos la ha pedido, pero si nos lo pidiera, ¿estaríamos dispuestos a derramar nuestra sangre por Cristo? ¿Por qué celebramos a estos apóstoles con este color rojo? Porque ellos fueron capaces de dar su sangre por Cristo, dar su vida por el Señor. Y efectivamente la tradición, la historia de la Iglesia nos cuenta que esos dos apóstoles fueron martirizados por anunciar a Jesucristo. Fueron perseguidos y fueron masacrados por defender su fe en Jesús. ¿Seríamos capaces de defender nuestra fe en Jesús con nuestra propia vida? Tal vez muchos cristianos no, porque hay muchos cristianos mediocres, cobardes, poco comprometidos. Claro que seguramente ninguno de esos está aquí. Todos los que estamos aquí seremos cristianos bien seguros de nuestra fe, bien comprometidos y dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Si no fuera así, pues tenemos que ser más generosos, como fueron los apóstoles. Ser tan generosos al punto de derramar nuestra sangre por Cristo si el Señor nos lo pidiera, para que seamos dignos herederos de esa fe que hemos recibido de los apóstoles y que profesamos en la Iglesia de Jesús. Vamos a continuar nuestra celebración. Les invito a ponerse de pie. Para presentarle al Señor nuestras intenciones. Unidos en la misma fe y celebrando la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, presentemos al Padre nuestras peticiones diciendo: escúchanos, Padre. Por la Iglesia y por cada uno de los cristianos, para que vivamos cada día más firmemente la fe y el amor que los apóstoles nos han transmitido. Oremos. Por el Papa y los obispos, para que con su testimonio llenen de esperanza y de gozo a todo el pueblo cristiano. Oremos. Por los que no conocen a Jesucristo, se han alejado de Él, para que puedan llegar a vivir la fuerza transformadora del Evangelio. Oremos. Por los que en cualquier lugar del mundo trabajan y luchan al servicio de la justicia y en favor de los pobres, para que no desfallezcan en su labor. Oremos. Por los que nos hemos reunido hoy para celebrar la Eucaristía de Jesús, para que nos alegremos de compartir su pasión, para llegar a la vida nueva de su resurrección. Oremos.
Acoge, Padre, las peticiones de tu Iglesia, que recuerda hoy el testimonio de los apóstoles Felipe y Santiago, y haznos cada día más fieles al Evangelio que ellos anunciaron. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir siempre nuestra fe con un corazón puro y sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tu hija Eloína Dinora Espinosa, que llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. En este pasillo, nada más donde comienza la banca para atrás, no se formen tan adelante, porque si no, no se va a poder circular. Recuerden tomar su distancia y poner gel en sus manos porque van a recibir al Señor en la mano. Hay que llevar la comunión a la boca delante del ministro, por favor. Oremos. Purifica, Señor, nuestros corazones por ese sacramento que acabamos de recibir, para que contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a despedir las cenizas de nuestra hermana Eloína Dinora Espinosa. Debo decir pues que ella falleció en medio de la pandemia y no se había podido pues tener su misa para despedir sus cenizas. Por eso
hoy su familia ha querido honrarla de esta manera. Una gran mujer, yo tuve la oportunidad de conocerla y de tratarla, una persona de excelente trato, amabilísima, una persona muy querida, también por lo que he podido saber de sus hijos. Entonces, pues, ella ha muerto, pero su recuerdo queda siempre vivo en sus seres queridos, en quienes la conocimos. Y la seguiremos encomendando en nuestra oración. Vamos ahora a hacer oración por ella para despedir su ceniza. Después de haber orado por nuestra hermana Eloína Dinora, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas. Este es nuestro último adiós, aunque no nos quite la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza cristiana. El agua con que vamos ahora a rociar las cenizas de esta hermana nuestra nos recuerda que en el bautismo fue hecha miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció a la muerte. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestra hermana Eloína Dinora, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbrala, Señor, de la oscuridad de la muerte y hace contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor le conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches.